tan duro como Junior. Bueno, estamos estudiando o meditando en el libro, ¿en cuál libro? Apocalipsis, ¿cierto? En Marcos. Y vamos para el capítulo 5. ¿Para qué capítulo vamos? 3. Vamos para el capítulo 3. Estamos haciendo una pequeña meditación en estos pasajes. No estamos haciendo un estudio profundo, sino estamos meditando en estos pasajes que ya son bastante conocidos por nosotros. Entonces vamos a leer. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el domingo pasado? Voy a leer el pedacito del domingo pasado, el último pedacito del capítulo del domingo pasado. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Entonces Jesús les recordó un pasaje de la Biblia o una historia del rey David y les preguntó: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él, para que comieran también? También les dijo: el día de reposo fue hecho a causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, Señor es del día de reposo. Los escribas, fariseos, los doctores de la ley, como le decía Jesús, o como le decían sus discípulos en sus 4 evangelios, los doctores. ¿A cuánto les gusta que le digan doctores? Doctor. ¿A cuánto les gusta que le digan doctor? ¡Doctor! Mucha gente le gusta que le digan doctor. Y si tiene varias profesiones, y si tiene una especialización, un magíster, quiere que le digan doctor. Bueno, a ellos les gustaba que le dijeran doctor. Y les gustaba sentarse donde, las primeras sillas, para que los vieran, los más importantes, los que más sabían, los que más preguntaban, los que más criticaban, los que estaban pendientes de todo. Entonces el capítulo 3 empieza otra vez. Así empieza en la Biblia que ustedes tienen allá. Sí, otra vez entró Jesús en la sinagoga. ¿Saben? La sinagoga es el lugar donde los judíos se reunían. Eso quiere decir que ¿qué día era? Sábado. Porque ellos se reunían en la sinagoga los sábados para estudiar la palabra de Dios, o para estudiar lo que tenían de la palabra de Dios hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento, o los rollos o los libros que tuvieran, ¿verdad? Entonces dice: otra vez Jesús entró en la sinagoga. Y hay otro pasaje que dice: otra vez entró en la sinagoga de ellos. ¿De ellos quién? De los judíos. De ellos los judíos. Entró Jesús al lugar donde estaban los judíos meditando, estudiando la palabra de Dios. Pero no solamente entraban a estudiar la palabra de Dios, sino que ellos tenían muchos maestros, muchos rabí, como lo dice en algunos pasajes. Ustedes saben que algunos cuando veían a Jesús le decían rabí, porque Jesús era un maestro, ya lo tenían catalogado como un maestro, porque hablaba de Dios, predicaba de Dios, ¿verdad? Enseñaba de Dios. Entonces era un rabí, era un maestro. Muchos le decían rabí, muchos le decían maestro. Bueno, pues los judíos tenían muchos maestros, muchísimos maestros.
Y muchos maestros importantes hablaron mensajes así como los habló Jesús. Habló mensajes, ¿verdad? Mensajes de su sabiduría, de la sabiduría que ellos tenían. Entonces, estos judíos se guiaban también por las palabras de esos maestros, de esos rabí, ¿verdad? Y muchas de esas cosas fueron tergiversadas. Como les dije el domingo pasado, como cuando juegan el teléfono roto, que hacen una fila y el primero dice una cosa para que se lo diga al otro, el otro dice una cosa para que se lo diga al otro, y así sí. Cuando llega al final, el último dice un disparate total que no se parece en nada a lo que dijo el primero. Pues eso era lo que le estaba pasando a ellos. Estaban hablando disparates y decían, la palabra de Dios dice así, o la ley de Moisés dice así, pero se refiere a lo que explicaron esos rabí, se refiere a lo que explicaron esos maestros. ¿Será que esa ley sí dice así, pero será que se refiere a lo que tú aprendiste, a lo que te enseñaron a ti esos maestros? ¿Será que esos maestros se equivocaron o será que de tanto escucharlo al final se tergiversó todo? Por eso Jesús les dice a ellos que no estaban siguiendo los mandamientos de Dios, sino los mandamientos de ¿qué? De los hombres. De los hombres. Así como en muchas partes siguen los mandamientos de hombres. Y dicen, y así como en la antigüedad, dicen, la Biblia dice que la mujer no se debe vestir con ropa de hombre. La Biblia dice, pecado que usen pantalón. La Biblia dice, ¿cierto? Igualitico. Lo que pasaba hace 2000 años, ahora pasa igual. Y entonces, la Biblia dice que la mujer no se vista como se viste el hombre. Entonces, mandamientos de hombres son, si te usas pantalón, estás en pecado y te vas a ir al infierno. Eso es un mandamiento de un hombre. ¿Será que si una mujer se pone un pantalón, será que se va a ir para el infierno porque se pone un pantalón? Porque la Biblia dice que no se debe vestir como un hombre. ¿Será? Les hago esa pregunta. ¿Será? ¿Ustedes piensan que porque una mujer se ponga un pantalón se va a ir para el infierno? No. ¿Alguien aquí lo piensa? Si lo piensa, déjeme decirle que si lo piensa está equivocado o equivocado. Si usted piensa que porque una mujer se coloque en un pantalón, no de hombre, un pantalón de mujer, se va a ir para el infierno, usted está muy equivocada, demasiado equivocada. Pero la Biblia lo dice, pero es eso lo que quiere decir, eso es lo que quiere decir la Biblia. Es exactamente eso lo que tú piensas o lo que has escuchado de los hombres, de muchos hombres atrás, y de generación en generación te han metido eso en la cabeza. ¿Será que es eso lo que realmente quería decir Dios? ¿Será que eso es lo que realmente quería decir? Eso es lo que le estaba pasando a los judíos, a los escribas, fariseos. Tenían la palabra de Dios y decían, la ley de Moisés dice esto, pero en realidad se refiere a eso. Entonces, otra vez entró Jesús en la sinagoga de ellos, como dice otro pasaje. Y había allí un hombre que tenía una mano seca. Jesús entró en la sinagoga y dice la Biblia que ahí había un hombre con una mano seca. No se sabe en realidad qué era lo que tenía el hombre. Solamente que tenía la mano seca. Algunos dicen que era que la tenía tesa, no la podía mover, la tenía así. En realidad no se sabe. Lucas dice que era la mano derecha, que era su mano derecha. No sabemos si el tipo era izquierdo o derecho, pero Lucas dice, ustedes saben que Lucas medio, o fue medio. Entonces Lucas dice, la mano derecha, su mano derecha la tenía seca, y algunos eruditos dicen, de acuerdo al pasaje y a los otros evangelios, cuando concuerdan los otros evangelios, que lo habían llevado a propósito. Porque sabían que Jesús iba a ir allá y los escribas y fariseos lo habían llevado a propósito para ver si lo iba a sanar. Porque ellos dijeron, hoy es sábado, vamos a llevarle al enfermo
a llevar a este enfermo, para ver si lo va a sanar el sábado. Vamos a llevar a este enfermo para ver si lo va a sanar el sábado. Y si lo sana el sábado, está quebrantando la ley de Moisés, porque la palabra de Dios dice que no debes trabajar y no debes hacer nada el día de reposo, ¿verdad? Y lo dice la palabra de Dios. El día de reposo es para descansar y no debes hacer nada. Están colocándole una tentación a Jesús, una piedrita en el camino a Jesús, para ver si él quebranta la ley. Pero ¿será que en realidad sí? La ley de Moisés dice que tienes que descansar el día sábado, que es el día de reposo, pero ¿será que en realidad esa ley se refiere a que si te encuentras una persona enferma y la puedes ayudar, no la vas a ayudar? Porque no puedes hacer nada ese día. Sí, la ley de Moisés dice eso, pero ¿será que en realidad Dios eso era lo que quería decir? ¿O será que los mandamientos de hombre, de generación en generación, que tergiversaron el mensaje de Dios? Y le acechaban, miren lo que dice el versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de poder acusarle, Imagínense ustedes una iglesia donde estaban pendientes de cada vez que era lo que hacía Jesús. Imagínense ustedes una iglesia donde se cumplan mandamientos de hombres, donde el pastor diga: aquí ninguna me puede venir en jean, ni se pintan, ni naritos, ni nada, no se pueden venir en nada, eso es prohibido. Y todos vienen en falda, todos vienen sin peinarse, y entra una señora pobre, en jean, pintadita, se sienta ahí atrás, y la señora pide ayuda, entró a pedir una ayuda y dice el pastor: vamos a ver para quién es el que la va a ayudar, porque no está como el reglamento de la iglesia manda, no vino vestida como el reglamento de la iglesia manda, está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Hay ciertas sectas fanáticas que sí se lo toman a la letra. Es que el ejemplo que estoy poniendo es de la vida real, no es un ejemplo ficticio. Entonces, voy a ver para ver quién la ayuda. ¿Será que será malo? ¿Es malo que alguien la ayude a la señora? ¿Será que es malo que alguien ayude a la señora? No, ¿verdad? Porque aunque haya entrado en jean, no es malo que alguien ayude a la señora. Aunque haya entrado pintada, no es malo que alguien ayude a la señora. Eso es lo que está, exactamente eso es lo que está pasando en este momento. Pastor, es como esta religiosidad. Había mucha religiosidad. Claro, si aquí viene una persona como anda en un short cortico, se le permite en todo lugar, digo yo, cuando tú vienes por primera vez, pero después que tú conoces la palabra, debe darte vergüenza estar mostrando en tu casa. Debe tener un poquito el Espíritu Santo te regalullo, de que la mujer ya debe estar decorosamente, hermano. Exactamente, pero es el Espíritu de Dios el que redarguye a la persona y el que la va cambiando poco a poco, pero es Dios. No es el hombre el que manda, es Dios el que manda. Amén. O el Espíritu Santo. Entonces le acechaban para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Jesús conoce los corazones de todos. La Biblia lo dice, que Jesús conoce los corazones de todos, escudriñaba los corazones de todos, sabía la intención de las personas cuando se acercaban a él, sabía lo que estaba pensando el escriba, el fariseo, el otro. Entonces Dios le reveló todos los pensamientos de todos y lo colocó en la mitad. Oye, ven acá, tú, el de la mano seca, párate ahí en la mitad. Lo sacó donde estaba y lo hizo venir acá para que todos lo vieran. Lo puse en la mitad para que todos lo vieran. Señora, venga, usted que está en jean, paréceme aquí al frente. Usted que está en jean, mire para allá. Usted no ve que todos vinieron en fardo. Usted porque viene en jean, señora. ¿Ah? Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo, les preguntó a ellos, porque sabía lo que estaban pensando: ¿es lícito en
los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? Oiga, la ley dice que no se debe trabajar el día de reposo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿es lícito hacer el bien el día de reposo o es lícito hacer el mal? ¿Qué hay que hacer en el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Será que se puede hacer el bien en el día de reposo? ¿O no se puede hacer nada? No se puede hacer nada porque es el día de reposo y ese día Dios lo estableció para descansar y nada se puede hacer. No puedes hacer ni el bien ni el mal, no puedes hacer absolutamente nada. Porque es el día de reposo y Dios lo estableció así. El día de reposo no se puede hacer nada, tienes que descansar, no puedes trabajar ni hacer ninguna otra cosa. Es el día de reposo. No se puede comer. Fin del discurso. No puedes ni hacer el bien ni hacer el mal. Pero entonces Jesús les hace la pregunta. Jesús les hace la pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Les preguntó. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice ese pasaje de Marcos? Ellos se quedaron callados. No sabían qué responder. Toda su vida habían entendido que el día de reposo no se podía hacer absolutamente nada, ni bueno ni malo. Entre comillas. Pero en otro pasaje que es paralelo a esto, o sea que es el mismo pasaje, en otro evangelio les dice, ¿cuántos de ustedes ven una oveja que se ha caído una de sus ovejas que se ha caído en el hueco y no la va a sacar si el sábado se cayó en el hueco? No, es sábado, no la puedo sacar. La saco el día siguiente, mañana domingo la saco. ¿Y si perece? Exactamente, entonces él les pone ese ejemplo. Y como Jesús conoce los corazones, téngalo por seguro que más de uno ahí le había pasado eso. Le tuvo que haber pasado eso, que el día de reposo le cayó la oveja y ellos lo esperaron, ellos lo cogieron y lo sacaron. Por eso Jesús les puso el ejemplo. No sé si es en Mateo o en Lucas, pero en esa misma situación, en ese momento que está ahí, Jesús le puso el ejemplo. Oigan, si quien de ustedes no se le ha caído su oveja en un hueco un día de reposo, un sábado, y aunque sea sábado, ustedes van y la sacan para que no entre un animal y se la coma o se muera allá, o llueva y se inunde el hueco y se ahogue. Ustedes la sacan aunque sea día de reposo. Entonces, ¿es lícito hacer el bien o es lícito hacer el mal? ¿Qué se hace en el día de reposo, el bien o el mal? ¿Qué se hace en el día de reposo? Se quedaron callados. No sabían qué decir. ¿Por qué? Por lo que está diciendo la hermana, la religiosidad que tenían ellos en sus mentes, en sus corazones. Y los escribas y los fariseos seguro que tenían la respuesta, pero no iban a ellos mismos a tirarse la soga al pueblo. ¿Por qué tenían la respuesta los escribas y los fariseos? Porque ellos eran doctores de la ley, doctores, lo que más sabían exactamente lo que significaba eso, sabían interpretar muy bien eso, pero ellos, sus corazones se habían puesto duros, malos. Entonces, ¿vas a sacar la oveja o la vas a dejar morir? En sus mentes todos contestaron, yo la sacaría. Otro por allá contestaría en su mente, no, a mí me pasó una vez y yo la saqué. El otro por allá, no, a mí también me pasó una vez y yo la saqué. En sus mentes estaban contestando la respuesta, pero ninguno la dijo, todos se quedaron callados. La sacarían. Si a ustedes le pasaran, ustedes también lo harían. Entonces Jesús les preguntó o les dijo, ¿qué vale más una oveja o un hombre? ¿Qué vale más una oveja o un hombre? Si ustedes sacarían a la oveja y le harían el bien a la oveja, pues el hombre es más importante que un animal. El hombre es más importante que un animal. Aunque en el siglo XXI, para muchas personas los animales son más importantes que los hombres. Para algunas. Algunas tienen los animales sobre un pedestal. A mí me gustan los animales, pero jamás voy a comparar un animal con un ser humano. Jamás lo compararía. Jamás preferiría yo un animal que a un ser humano. Nunca. Una persona común y corriente, normal, que esté bien de sus 5 sentidos, no puede comparar o pensar que un animal es superior a un hombre. Jamás. Por ejemplo, mucha gente está en contra
corralejas, ¿cómo se llama cuando matan el toro? Sí, socorro. No, pero eso no se llama corraleja. De las corridas de toros, donde terminan matando al toro y les duele y lloran y hacen videos del toro, no sé qué, pero están a favor del aborto. O sea, por el toro lloran, pero les importa que maten a un humano vivo en el vientre de De la madre. en el vientre de la madre. Entonces, ¿qué es más importante, una oveja o un hombre? Les pregunta a ellos, ¿qué es más importante, una oveja o un hombre? Entonces, en el día de reposo, nadie puede decir que no puedes hacer el bien. Puedes hacer el bien en el día de reposo. Nadie te puede decir lo contrario. Pero ¿qué la Biblia dice? La ley de Moisés dice que no se puede hacer nada, que no se puede trabajar. ¿Será verdad? ¿Será verdad que a eso es lo que se refiere? No debes trabajar, pero si hay una oportunidad de que tú hagas el bien, ¿por qué no lo vas a hacer si Dios es bueno? Amén. Si Dios es bueno. Amén. ¿Por qué no vas a ayudar a una persona, si necesita tu ayuda y tú la puedes hacer? ¿Por qué no puedes hacer el bien a esa persona? Amén. Aunque piense diferente a ti. Amén. Aunque tú la veas y no esté de acuerdo a tus estándares de santidad. Aleluya. No dejes de hacer el bien. Amén. No dejemos de hacer el bien cuando lo podamos hacer. En ningún momento debes de dejar de hacer el bien cuando lo puedas hacer. Aleluya. Sácate las ideas malas de tu mente, de tu corazón y ayuda a las personas cuando lo puedas hacer. No pienses, no, es que si yo lo ayudo, eso lo va a coger, lo va a vender y se lo va a fumar marihuana. Y lo puedes ayudar, ayúdalo. Amén. Lo que él haga, eso es problema de él, no tuyo. Además, ¿tú cómo vas a saber si es verdad que lo va a hacer o no? Eso es lo que tú piensas, pero ¿tú cómo sabes si en realidad lo va a hacer o no? Entonces le dijo al hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio, y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaron. Entonces mirándolo alrededor se enojó y se entristeció por la dureza de sus corazones. Oigan, por la dureza de sus corazones, dice Jesús que los miró a todos, y me imagino que cuando los miró a todos, vio todo lo que había en sus corazones, en sus pensamientos, en sus mentes. Y al ver todo lo que tenían en sus mentes y en sus corazones, dice que Jesús se enojó, pero a la vez se entristeció. No sé cómo sería ese sentimiento de Jesús. Ambivalente. De enojarse y colocarse triste a la vez. Al ver los pensamientos de ellos, a ver que tenían sus corazones endurecidos. Les importaba ver a las personas necesitadas. Les importaba ver a las personas en situaciones críticas que los podían ayudar y ellos no lo hacían. Solamente por lo que tenían aquí en su mente de que tenían que cumplir una ley que decía que no podían hacer tal cosa. Pero si era bien lo que ibas a hacer, lo que ibas a hacer era bien, no malo. En el día de reposo lo que no puedes hacer es lo malo, pero lo bueno sí. Aunque te toque trabajar, pero si es bueno, puedes hacerlo. Entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Oye, vieron que lo sanaron. Sanaron un hombre que tenía la mano seca, quién sabe desde cuándo. ¿Quién sabe cómo sería esa mano? Que es así, yo no sé cómo sería la mano seca. Pero Jesús lo sanó. Oye, y en vez de alegrarse que Jesús sanó a un enfermo con una enfermedad rara, ellos se molestaron, cogieron rabia porque Jesús hizo un milagro de sanación un sábado. Y formaron un complot, dice otro pasaje, los escribas y los fariseos. Formaron un complot. Y aquí dice, en este pasaje, los fariseos y los herodianos. Los herodianos, ¿saben quiénes son los herodianos? ¿Quiénes son los herodianos? Los que seguían las leyes de Herodes. Porque Herodes es como un rey, Herodes es como un dios. Los reyes romanos, los principales romanos eran como un dios. Ellos se creían un dios y muchos seguían lo que ellos decían. Como
cuando eres político y eres bien fanático. Y eres bien fanático y sigues a tu político y todo lo que diga tu político te lo crees. Y lo sigues. Y todo lo que dice, aunque sin investigar lo comparte, porque lo dijo él, tu político. Bueno, esos eran los herodianos, ¿sí? Tal cual. Los herodianos, Herodes decía algo y ellos lo compartían enseguida. Adoraban a Herodes. No sé cuántos por aquí adoran a sus políticos. Entonces, oigan, miren lo que están haciendo. Escribas, fariseos, doctores de la ley, los que más sabían la ley, la palabra de Dios de ese entonces, con los herodianos, o sea, con los que tenían relación con quién, con el gobierno se juntaron. ¿Para qué? Un complot para destruir a Jesús. Por eso al final lo lograron, porque se reunieron los poderosos religiosos y los poderosos del gobierno. Los poderosos que tenían el poder de la religión en ese entonces y los otros poderosos que estaban en la política, metidos en la política. La peor combinación que existe. Los religiosos con los políticos. Siempre terminan mal. Yo no he visto un cristiano político que quede bien, la verdad, investiguen y me dicen. Todos quedan mal. Todos participan en cosas corruptas. Porque el principio de todos los males es el amor al dinero, lo dice la Biblia y la Biblia no se equivoca. Entonces, los fariseos, los escribas y los herodianos tomaron consejo y hicieron un complot para destruir a Jesús. ¿Por qué querían destruir a Jesús si lo que estaba haciendo estaba bien? ¿Por qué lo querían destruir si lo que estaba haciendo estaba bien? ¿Te ha pasado alguna vez a ti que has hecho algo bueno y en vez de la gente agradecerte, te coge rabia? Te coge rabia o envidia. O te buscan ocasión de que te caigas para hacerte quedarte mal delante de tu jefe o delante de los demás. O te buscan cualquier cosa para que te echen, te despidan. Hay gente mala. En este mundo hay gente mala, pero también hay muchísima gente buena. Mucha gente buena, mucha gente con un corazón noble que necesitan encontrarse con Dios para que Dios los ayude a ser aún más buenos, entre comillas. Porque sabemos que la Biblia dice que no hay ninguno bueno, pero son personas con corazones no como estos, que dice que tenían el corazón endurecido. A mí me gusta cuando yo veo esos videos y aunque sean organizados, dramatizados, cuando la gente ve eso, su corazón dice, oye, esta persona ayudó, yo también puedo ayudar. Aunque sea dramatizado, aunque sea para buscar algo, aunque sea lo que sea. La persona que ve esa cosa se le aguan los ojos y dice, oye, este señor ayudó a ese pobre, yo también puedo ayudar a alguien. Y la gente aprende a que el corazón se vuelva más sensible por las personas necesitadas y por las personas que necesitan ayuda. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Eudemia, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes multitudes vinieron a él. Aquí dice que de varias regiones vinieron a escuchar a Jesús. En otras palabras, de todo el mundo vino a escuchar a Jesús. De todos lados. Por allá. Su fama ya se había regado. La fama de Jesús ya se había regado. Y las personas habían venido a ver a Jesús para escucharlo y para recibir sus milagros. Pero muchos de ellos venían simplemente por el hecho de que querían recibir algo de Jesús. No porque querían escucharlo de verdad. Recuerden que en Juan dice que muchos seguían a Jesús. Pero Jesús conocía los corazones de ellos y no se confiaba de ellos. Porque eran personas simplemente interesadas. ¿Por qué vienes a la iglesia tú? ¿Por qué venimos a la iglesia? Venimos porque somos interesados. Venimos esperando algo a cambio de Jesús. Venimos esperando algo a cambio de Dios. Venimos con algún interés en especial a la iglesia. O venimos porque amamos a Dios, queremos adorarle, cantarle, servirle, escuchar su palabra.
para aprender, Ofrendar para la obra. Aleluya. para hacer las cosas buenas que a Dios le agradan o vienen por algún motivo en especial. Por cualquier motivo que tú vengas, Dios conoce tu corazón. Pero yo sé que ustedes vienen por un buen motivo. Yo sé que ustedes vienen por un buen motivo. Yo sé que aquí le hemos enseñado que las personas tienen que ser sinceras. Sinceras y que tienen que ser, el servicio a Dios tiene que ser algo que les nazca en el corazón a las personas, que sea algo voluntario, algo de amor, algo que les nazca en sus corazones. Entonces dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios, mas él les reprendía mucho para que no les descubriesen. Oigan, Jesús tenía tremendo poder, tremenda unción, que donde él pasaba las personas querían tocarlo, pero solamente con tocarlo se sanaban. Les dijo a sus discípulos: ténganme lista la barca, ténganme lista la barca. Ustedes han visto esos famosos cuando salen de los conciertos, que todo el mundo a los lados así y los guardaespaldas así corriendo y él caminando y él, bueno, igualito, así igualito. Y ténganme listo el carro, que yo voy para allá, ténganme listo el carro que voy para allá. Y ellos salen corriendo y todos los y la gente matándose por tocarlo. Bueno, pues lo mismito le pasaba a Jesús. Téngame listo no el carro, sino la barca. Téngame listo la barca que voy para allá. Cuando yo vea que me estén aprendiendo mucho, voy a salir corriendo para la barca. Téngame la lista. Y las personas lo apremiaban, lo querían tocar, solamente lo querían tocar, porque sabían que Jesús tenía poder de Dios. Querían un milagro, querían una sanación, querían ser libres. Los espíritus inmundos que estaban en las personas apenas veían a Jesús, se manifestaban. No aguantaban la presencia, la unción de Jesús, del Hijo de Dios. Lo reconocían porque habían estado allá en el cielo adorándolo. Esos espíritus inmundos habían estado en el cielo adorando a Jesús antes de que Jesús bajara, se hiciera hombre. Allá estuvieron en el cielo adorando. Por eso cuando lo veían, ¿qué hacían? Cuando veían a Jesús, ¿qué hacían? Huían. Se iban. Antes de irse, ¿qué hacían? Ajá. ¿Qué hacían antes de irse? Ahí dice. ¿Qué dicen? Daban voces diciendo. Bueno, el pasaje ese no, creo que es el otro. Se postraban. Se postraban. Se postraban delante de Jesús, porque eso era lo que hacían allá arriba. Cuando ellos estaban allá arriba, cuando eran ángeles o espíritus buenos, cuando estaban en el cielo, lo que hacían era adorar a Jesús. Se postraban delante de Jesús y lo adoraban porque era el Hijo de Dios, era Dios. Tenían que adorarlo. Así que en la tierra, apenas que lo veían, tenían que postrarse delante de él y adorarlo también. Reconocían la grandeza. Reconocían que era el Hijo de Dios. Sí. Apenas lo veían. De Dios. Este es el Hijo de Dios. Yo me acuerdo cuando lo adoraba allá en el cielo. Él es el Todopoderoso. Le tengo que rendir a sus pies. ¡Ey, tú eres el Hijo de Dios! ¡Te adoro! Otro pasaje dice que les decía: cállense, hombre. Cállense. 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 ¿Qué es? Los ángeles no tienen perdón. Los ángeles no tienen perdón. O sea, los que se bajaron del cielo a la tierra y que siguieron a Satanás no tienen perdón. Miren cómo Dios ama al ser humano. Como Dios es el gran amor que tiene por el ser humano. A los ángeles no los puede perdonar. Gloria a Dios. Pero tú puedes hacer cualquier cosa y Dios te perdona. Gloria a Dios. Bueno, cualquier cosa, aunque aquí en este pasaje dice que hay algo que no va a perdonar. Pero oiga, aunque tus pecados sean tan rojos como el carmesí, dice la Biblia, negros como el petróleo, yo no sé, lo más oscuro que tú creas, Dios, si tú te arrepientes, Dios te puede perdonar. No eres ángel, eres humano. Dios te puede perdonar de cualquier cosa. Hay mucha gente que no busca a Dios, no viene a la iglesia porque piensa que es malo, porque piensa que es muy malo. Por todas estas cosas que han escuchado, que tú eres pecador, que tú eres malo, que te vas para el infierno, que Dios no te quiere, que no sé qué, que te va a castigar Dios, que no sé cuándo. En vez de dar evangelio, ¿qué significa evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas.
muchos dan es malas noticias, maldiciones y cosas feas. Y mucha gente no quiere buscar a Dios por eso, porque se considera demasiado malo, porque cree que lo que ha hecho es demasiado malo para que Dios se lo perdone, porque no ha conocido ese gran amor de Dios que puede perdonar cualquier cosa que hagas. Si te arrepientes de corazón, Amén. si te arrepientes de corazón. Entonces cuando alguien te esté faltando el respeto, dile en el nombre de Jesús, cállate. Jesús mandaba callar a los espíritus inmundos. Jesús mandaba callar a los espíritus inmundos. Cuando alguien te está acosando y faltando el respeto, te sientas agobiado por esa persona, dile en el nombre de Jesús, cállate. Se tiene que callar en el nombre de Jesús. Ya saben por qué era que la mujer aquella, más adelante será que lo leeremos, ya saben por qué la mujer aquella estaba tan afanada por tocar el manto de Jesús. Porque muchos tocaban a Jesús y eran sanos. Porque Jesús era la superestrella del momento. Todos querían tocarle, todos querían estar junto a él, todos querían recibir algo de él. Y esta mujer decía, si tan solo lo pudiera tocar, porque había una gran multitud siguiendo a Jesús y los discípulos cuidando a Jesús, que la gente no lo acosara, no lo empujara, no lo estrujara, como guardaespaldas. Pero si tan solo yo tocare, por eso esa mujer hizo todo lo posible por tocarla, porque ya había escuchado el poder que salía de Jesús. Ya lo había escuchado. Y ella tenía fe en Jesús, tenía fe, pudo haber reconocido que él tenía un poder especial de parte de Dios. Tengo que tocarlo como dé lugar. Ya me he gastado todo lo que tengo, el dinero, la plata, he ido a todos lados y nada, no puedo solucionar. Dios es el único que me puede ayudar. Amén. Como cuando lo reconocen los doctores especialistas, la eminencia, y dicen, bueno, lo vamos a operar, los mejores doctores lo vamos a operar, pero ¿qué? ¿Qué dicen? Pero solamente un milagro de Dios lo puede curar. Solamente un milagro de Dios lo puede curar. Porque reconocen que el poder de Dios, porque reconocen que Dios es el Todopoderoso. Amén. Reconocen que Él es el único que puede hacer cosas imposibles. Amén. Cosas que para el hombre son imposibles, para Dios no es imposible, para Dios es posible. Entonces los enfermos se sanaban, los endemoniados eran liberados. La unción estaba en Jesús, el poder estaba en Jesús. Amén. Pero no solamente la unción del poder de sanar y de libertar los cautivos, sino también el poder de ¿qué? ¿Qué otro poder tenía Jesús? De revelar el reino de Dios. De revelar el reino de Dios. ¿Cómo lo revelaba? Con su palabra, con su fe. El poder de su palabra. Jesús tenía el poder de la palabra. Amén. Hablaba con autoridad. Todos se quedaban asombrados cuando Jesús hablaba. Cuando Jesús hablaba, todos se quedaban así, bobitos así. Como cuando alguien está tragado una muchacha está tragada de un pelado y el pelado llega donde está ahí y el pelado empieza a hablar y ella se queda así. Se le cae la baba así. Nada más con escucharlo hablar. Y le dicen las amigas, oye, le pegan un codazo, oye, límpiate la baba. Igual, Jesús cuando hablaba, todos se maravillaban de su doctrina, de lo que decía, de lo que enseñaba. Amén. Este está diciendo que sí, que hay que respetar la ley de Moisés. Este nos está enseñando que sí, que hay que respetar la ley de Moisés, que el sábado es el día de reposo, pero nos está diciendo que el sábado podemos hacer cosas buenas. Nunca nos habían dicho eso, que podíamos hacer cosas buenas el sábado. Nos habían dicho que no podíamos hacer nada. Ni bueno ni malo, sino nada. No podían hacer nada el sábado, pero para coger las piedras, para matar a los infractores, ahí sí, eso sí lo podían hacer. Eso
se podían agachar, coger piedras y tirarse a los infractores de la ley. Eso sí lo podían hacer. Para eso sí no le preguntaban a nadie. Para matar, sí. Sus discípulos dijeron, perdón, se me pasó la hoja. Espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso. Vinieron a él y estableció a los 12 para que estuviesen con él para enviarlos a predicar. Cuando Jesús escogió a los 12, dice este pasaje que él escogió a los que él quiso. Pero ¿cuáles fueron los que él quiso? Ahí dice, Jesús escogió los que él quiso. ¿Cuáles fueron los que él quiso? ¿Qué dice la Biblia? El mismo Jesús dijo que yo he venido ¿a qué? ¿Yo he venido a qué? Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Yo he venido a cumplir lo que mi Padre me ha enviado a hacer. Aquí dice, él escogió a los 12 que él quiso. Él escogió a los 12 que él quiso, sí, pero los 12 que él quiso, pero que fueron dichos por su Padre. Porque él vino a hacer la voluntad del Padre. O sea, Dios le dijo, vas a escoger este otro. Dice en otro pasaje que Jesús se la pasó orando toda la noche. Antes de escoger a los 12 se la pasó orando toda la noche. Porque era algo difícil. Escoger a los 12 que iban a estar con él. Cuando a ti te ponen a escoger un equipo, los que están en el colegio todavía, van a jugar fútbol y te ponen a ti a escoger. Bueno, usted coja los 6, yo no sé, los de minifútbol cuántos son, no me acuerdo. Escoge tú los 6 tuyos, te ponen a escoger a ti de primero los 6 tuyos. Esa persona, ¿quién va a escoger? A los mejores. A los mejores. Si le dan la papaya de que escoja él primero a todos, va a escoger a los mejores. Si va a jugar voleibol, va a escoger a los mejores. Si va a jugar básquet, él va a escoger a los mejores jugadores de básquet del salón. Pero eso no pero como saben que eso va a pasar, como saben que si le dicen a una persona, escoge tú tu equipo primero, como saben que lo que va a pasar es que él va a escoger a todos los buenos, lo que hacen es, tú escoges uno, ahora tú escoges uno, ahora tú escoges uno, ahora tú escoges uno, para que vayan escogiendo cada uno los mejores y así se rieguen los mejores en todos los equipos. Pues Jesús iba a escoger a su equipo. Se supone que iba a escoger a los mejores, se supone. Pero de mejores no tenían nada. Pescadores, mentirosos, ávaros, ladrones, incrédulos, Todos los peores. guerrilleros, hasta allá había un guerrillero, un celote, Simón el celote, ese era guerrillero, hasta guerrillero había ahí. El ladrón. Y tremendo equipo que escogió Jesús, el mejor equipo, el equipo ganador. Entonces estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Oigan, ¿saben quiénes faltaban ahí? Porque Jesús no los escogió. Allá hay de todo, pero no hay ni escriba ni fariseo. ¿Ah? Hay 12 y hay de todo ahí regado, pero no hay ningún escriba ni hay ningún fariseo. Y los escribas eran los que más sabían de ley, de palabra. Los fariseos también sabían mucho de la palabra de Dios, porque eran los que la escribían. Se la aprendieron de memoria tanto a escribirla. ¿Por qué no escogió Jesús a ningún escriba ni ningún fariseo para que estuviera entre sus 12 para que los ayudara a enseñar la palabra de Dios? Porque sus corazones eran duros, estaban llenos de orgullo, llenos de malicia, llenos de religiosidad, lo que dijo la hermana, llenos de religiosidad, de fanatismo. ¿Eran qué? Dice la Biblia que ellos eran qué? De dura justicia. Sí, pero con relación a lo que estoy hablando, ellos eran legalistas. Eran legalistas. No era la ley dice, la ley dice, la ley dice. Eran legalistas. Se convirtieron en legalistas. Todo era la ley.
estás violando la ley, estás violando la ley, estás violando la ley, estás violando la ley, estás violando la ley. No te sientes así, estás violando la ley. No digas esa palabra, estás violando la ley. Oye, yo es sábado, estás violando la ley. No te metas la mano en la boca, estás violando la ley. No te peines así, estás violando la ley. No pongas el codo ahí, estás violando la ley. No bosteces, estás violando la ley. Se volvieron legalistas. Todo era la ley, todo era la ley. Pero todo era la ley, pero maltergiversaron el mensaje verdadero. Entonces no escogieron a ningún fariseo ni a ningún escriba. Quedaron ardidos. 12 discípulos, locos, embusteros, miedosos, faltos de fe, rateros, engañadores, tramposos, guerrilleros, pero ningún escriba, ningún fariseo, publicano, pero ningún escriba, ningún fariseo. Así que aquí lo que van a aprender es lo que yo les voy a enseñar. Ningún escriba, ningún fariseo les va a enseñar a ustedes. Ustedes lo que les van a enseñar soy yo, Jesús. Yo soy el que les voy a enseñar a ustedes el nuevo mensaje de salvación para que ustedes aprendan y lo lleven a las naciones. Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, entonces empiezan a decir los nombres de las personas que escogió. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, ese es Simón el celote, o sea, el guerrillero, y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron acá. Y Judas Iscariote, lo nombran al final, y Judas Iscariote, el que le entregó, y luego vinieron a la casa. Entonces, Jesús escogió a los 12. ¿Para qué los escogió? Para entrenarlos, enseñarles, para que después salieran a predicar. ¿Y para qué más? ¿Qué más dice ahí que para qué los escogió? Para que sanaran los enfermos, echaran fuera demonios. ¿Qué más? Para que predicaran la palabra de Dios. predicar el evangelio. El evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? las Buenas nuevas de salvación. Ustedes lo pueden entrenar para que hicieron una carrera que, ¿cómo se llama la carrera que ellos hicieron? Solamente duraron 3 años. Las carreras que duran 3 años, ¿cómo se llaman? Tecnólogo. Técnica es la que dura 1 año. Técnica dura 1 año y la tecnóloga dura 3. Y la profesional dura 5. Oigan, los discípulos hicieron una carrera tecnóloga. Hicieron una carrera tecnóloga con Jesús. Y después, ¿cómo se llama cuando siguen haciendo la otra carrera Profesional. Sí, pero ¿cómo se llama eso? Yo soy tecnólogo, pero ahora voy a hacer la profesional. Eso tiene un nombre. Profesionalización. Voy a hacer la profesionalización. Entonces ellos hicieron la tecnóloga con Jesús. Ellos hicieron la tecnóloga con Jesús, duraron 3 años y quedaron 8 porque el profesor lo mataron. Entonces vino otro profesor, Jesús les dijo, yo me voy a ir, pero les voy a mandar otro profesor que les va a enseñar, que les va a seguir enseñando la verdad. Y bajó el Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés y los llenó del Espíritu Santo y de sabiduría. Y ellos empezaron a hablar como si hubiesen ido a la mejor universidad. Todo el mundo se quedaba asombrado. Oye, estos no son los pescadores, estos no son los guerrilleros, ese no es el guerrillero, ese no es el publicano. Ese no es el embustero. Ese no es el... Ah, no, ese se murió. Oigan, el Espíritu Santo vino a llenarlos de sabiduría, de poder, de autoridad. Cuando Jesús les dijo que yo los he escogido para que fueran a sanar enfermos, vayan a predicar, vayan a sacar demonios, pero cuando estuvieron con Jesús no hicieron nada de eso. Nada de eso hicieron ellos, absolutamente nada. Cuando Jesús se fue y vino el Espíritu Santo de ellos, fue que empezaron a poner en práctica lo que Jesús les dijo que tenían que hacer. Fue ahí cuando se profesionalizaron, en el libro de Hechos. Empezaron a poner en práctica lo que Jesús les enseñó.
Así como cuando tú estudias en la universidad una carrera tecnóloga, lo que sea, te dicen, bueno, ya tú aprendiste, ahora venga, te vamos a mandar a hacer las prácticas. Te vamos a mandar a hacer las prácticas y te mandan por una empresa. ¿Qué estudió usted? No, usted estudió ingeniería de petróleo. Ah, bueno, usted se va allá para ese cuarto y me lo va a barrer todo que está allá. Bárreme todo eso. Te ponen a hacer muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que tú estudiaste. Pero vas aprendiendo a barrer, a trapear, a obedecer, a escuchar órdenes, a escuchar lo que dicen los otros. Y después te mandan para otro lado y después para otro y ahí vas aprendiendo. El libro de los Hechos es el libro de la práctica de lo que Jesús les enseñó. Por eso le pusieron hechos, porque son hechos. Lo que ellos hicieron a través del poder del Espíritu Santo. Dios escogió a través de Jesús a 12 locos. 12 que no sabían nada. 12 que de pronto, y ese es el equipo tuyo. Ese es el equipo tuyo. ¿Qué equipo de malo es? Ese es el equipo tuyo. Ese equipo es bien malo. Lo vamos a golear ahora. Y así le pudo haber pasado a Jesús. Se burlaban de su equipo. Jesús no escogió superestrellas. No escogió sabios, no escogió fariseos, no escogió escribas que sabían la ley y todas esas cosas. Escogió personas normales como tú y como yo. Bueno, no sé si tú te creas normal, pero yo sí me creo normal. Dios puede escoger a personas normales como tú y como yo y les puede enseñar, instruir a través de su Espíritu Santo para que haga cosas grandes en el nombre de Jesús. Para que siga haciendo lo que Él vino a hacer. Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido a ti para que vayas a sanar a los enfermos. Dios te ha escogido a ti para que vayas a predicar las buenas nuevas de salvación. Dios te ha escogido a ti para que liberte a los cautivos. Liberte de los demonios que tiene mucha gente. Bueno, mucha gente no, poquita gente. No creo que mucha gente esté endemoniada. Creo que son muy poquitos. Pero tú tienes el poder del Espíritu de Dios. Lo puedes hacer, no tengas temor. Dios te ha escogido. Eres discípulo de Jesús. Eres discípulo de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. El próximo domingo seguimos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?